cardiología con el doctor Ángel González Medina. Si usted tiene alguna inquietud de tema cardiológico, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctor Lafontaine tenía una preguntita antes de irnos a pausa. Doctor, usted ha hablado de rápido y aquí me vienen dos preguntas. ¿Qué tan rápido en términos de tiempo? Y además, una pregunta. Si un momentito, por favor. Si es un procedimiento que deben estar entrenados en el 911 los médicos, los técnicos que van ahí para hacerlo inmediatamente, o sea, lo diagnostiquen en caso de un trauma. Vamos a ver, esa pregunta la dejamos en queue y vamos a ver qué dice la gente. Roberto Lafontaine, ¿qué dice la gente? Buenas. Doctor. Sí. Si una persona camina 1 kilómetro, 2 kilómetros y siente palpitaciones, sensación de ahogo y el corazón lento, ¿qué patología puede ser esa? Bueno, vamos a ver, esté pendiente ahí, esa pregunta es muy importante. Adelante, diga usted. Muy buenos días. Yo quiero preguntarle al doctor, a mí me recetaron una pastillita una vez que me subió la presión, pero cada vez que voy al médico, me dice el médico, pues sígala tomando. Yo pensé que según el problema que él me haya encontrado, la podía cambiar. Pero a ver lo que me dice el doctor. Sí, vamos con la primera pregunta. 809-682-9850, 809-682-9850, línea internacional 833-380-0060. Un paciente que caminando tiene palpitaciones o sensación de sofocación, es decir, de agotamiento, de fatiga, eso puede ser un signo de alarma. Yo creo que lo más importante es asistir al médico para evaluarse y descartar qué problema pudiera tener, porque normalmente eso no ocurre. Le está prendiendo un sensor, Roberto. Sí, le está prendiendo un sensor el vehículo, y si le prende un sensor, no siga corriendo. Párese ahí mismo. Si le prendió el jarrito del aceite, párese. Seguro. Entonces ahí hay que ir donde el especialista, y donde el facultativo, a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Roberto hacía una pregunta. ¿Cuál era, Elisania? Preguntaba si deben estar las personas que dan asistencia en el 911 capacitadas para hacer ese tipo de procedimientos que usted explicaba anteriormente. Sí, deben estar. Yo creo que lo que pasa es que hay normas donde ellos no hacen una intervención directa, pero sí diagnosticar y llevar al paciente al lugar más rápido posible de atención. Claro, si estuviera en una situación, por ejemplo, en una carretera, y esa es la salvación, yo creo que debieran estar autorizados para una intervención. Claro, yo pienso que en el futuro estas ambulancias debieran estar equipadas con desfibriladores. Desfibriladores. Mira, aquí pero no solamente desfibriladores, sino que puedan transmitir por un fax un electrocardiograma rápidamente. Claro, y tener entonces los cardiólogos adscritos a la unidad de 911 para darle respuesta. Vamos a ver, ¿qué dice la gente? Buenas. Buenas. Sí, buenos días. Bueno. Pregunta. ¿Me escucha? Sí, haga su pregunta, por favor. Sí, le llamo desde Santiago. Yo tengo una inquietud, que yo tengo 2 cateterismos y tengo la gran picazón, tengo una molestia encima y debajo de la tetilla, muy incómoda. Esos 2 cateterismos, ¿cuándo se lo hicieron? Me lo hicieron hace 4 meses. ¿Encontraron alguna patología? No tengo la idea de la patología. ¿No le han dicho nada? Luego ¿O usted no ha vuelto donde el médico? ¿Cómo es? ¿Cuál es de las 2? He vuelto 2 veces ya. Y el doctor me dice que me hizo los exámenes, me hizo todos los exámenes que había que hacerme. Y me dice que estoy bien. Ok. Quédese ahí en línea, que le vamos a contestar. Había una pregunta que se había quedado en el tintero, era la de la señora, que preguntaba sobre la medicación de la hipertensión. Bueno, es probable, usted sabe que con la medicación usted puede estar controlada. En eso habría que, ¿verdad? Su médico debe hacerle un seguimiento adecuado, inclusive a los pacientes, a pesar de que tengan una respuesta adecuada al tratamiento, siempre hay que evaluar la posibilidad de que la presión no esté haciendo hipertensión enmascarada, que aunque cuando viene a la oficina la presión está normal, pero puede ser que la presión esté alta
en la calle, en su casa. Entonces, ahí lo importante es cada cierto tiempo hacer una reevaluación con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial para darse cuenta de que realmente el medicamento es efectivo y que no está ocurriendo ningún problema, y cada cierto tiempo él se encargará de hacerle evaluaciones de laboratorio o de otro tipo de procedimientos para ver el progreso de su enfermedad o la efectividad del tratamiento. Eso por un lado. Con relación al señor que se ha hecho los 2 cateterismos, parece ser que estos han sido, no hay ninguna patología que implique enfermedad. Entonces, lo importante en este paciente es, y pienso que quizás ahí la comunicación entre usted y el médico debe establecerse qué hacer. Entonces, lo que uno debe pensar es qué tiene este paciente que le da dolor ahí debajo de la tetilla. Puede ser una gastritis, puede ser una esofagitis, puede ser un problema hasta de la vesícula biliar. Es decir, buscar qué hay. A veces hasta espasmo del colon, ¿no? Y puede producir ese tipo de molestia para establecer cuál es su diagnóstico y que usted esté tranquilo y satisfecho. Sí, vamos a seguir escuchando qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Claro. Sí, le escuchamos, Sí, adelante. Haga su pregunta, por favor. Yo estoy fraccionando 27. Yo tengo una frecuencia cardíaca ¿En cuánto tiene su frecuencia cardíaca? en 27. Su frecuencia cardíaca. Sí. Cuando usted dijo fraccionando, ¿se refería a eso mismo o a algo diferente? Sí, o sea, que yo el año pasado estaba fraccionando 40, ahora estoy en 27. Ok. ¿Usted tiene insuficiencia cardíaca? Insuficiencia cardíaca. Correcto. Bueno, si es así, eso lo que significa que su fracción de eyección, es decir, el volumen de sangre que está sacando su corazón, que normalmente es alrededor de un 60-70%, probablemente por la insuficiencia cardíaca el corazón no está siendo lo suficientemente eficiente, valga la redundancia, y esto podría implicar que hay un empeoramiento y debe visitar a su médico para que se revise la medicación, si es que su enfermedad sigue progresando, si es que hay que agregar nuevos fármacos o que el progreso de la enfermedad es inevitable porque tiene una enfermedad que está evolucionando constantemente. Esa es la razón y ahí lo que hay que ver cómo se puede mejorar la situación en este caso. Doctor, yo estoy en la pregunta que hizo el caballero que se refirió a los síntomas cuando sale a caminar. Y estoy frenado, pues estoy parado ahí porque ahora mismo hay muchas personas incorporándose a hacer caminatas y hacer esto. Entonces, cuando estos signos de alarma, que usted muy bien precisó, no se le, ¿qué te digo? Son violentados, no se escuchan, no se frena esto. ¿Esto es lo que lleva a la muerte súbita? Claro, puede ser una razón para uno. Porque si tiene una patología, vamos a suponer que sea un coronario. En esa caminata puede tener un evento. O después reposo y dice, pero yo caminaba. Pero es que la enfermedad puede progresar. Si usted no está siendo tratado, o está siendo tratado pero inadecuadamente, o no se ha hecho el diagnóstico objetivo de qué está pasando, entonces puede tener problemas. Bien, hoy estamos hablando con el doctor Ángel González Medina, nuestro cardiólogo. Hablamos sobre pericarditis. Queremos recordar que usted encuentra al doctor González Medina en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González en los teléfonos 809-541-0455, 809-541-0455 y en el 829-642-4473. Doctor Ángel González Medina. Hablábamos sobre el diagnóstico, cómo se realiza. Nos gustaría que pudiera repetir estas pruebas que el especialista manda de rigor a un paciente que llega con estos síntomas y qué hacer luego de que ya hay un diagnóstico establecido. Sí. Lo primero es, ¿verdad?, el examen, el interrogatorio, el examen físico, y luego la herramienta que sigue es el electrocardiograma. Se debe hacer una radiografía de tórax como parte de la rutina de evaluación del paciente y si usted sospecha el diagnóstico, obviamente el ecocardiograma se cae de la mata, a veces primero que la misma radiografía, porque usted tiene una sospecha ya de que hay un frote pericárdico, entonces ¿para qué me voy a detener? La radiografía de tórax podría hacerse después si es necesario, o siempre es necesario, pero podría adelantarse el ecocardiograma para el diagnóstico. Entonces ya hecho el diagnóstico, se hacen pruebas también de laboratorio, sobre todo por las características del electrocardiograma que yo señalaba,
para también establecer si hay afectación del miocardio. Y ya con el diagnóstico bien establecido, estos pacientes, el tratamiento tiene dos partes importantes. Uno es el tratamiento farmacológico, antiinflamatorio, y otro es el reposo. Los pacientes deben guardar reposo por lo menos de 2 a 4 semanas. En estos pacientes pueden ser tratados. En la actualidad se utiliza aspirina, altas dosis, obviamente, si el paciente no la tolera, entonces tendríamos que darle los llamados antiinflamatorios no corticosteroides, que podemos usar la indometacina o podemos usar el ibuprofeno hasta 3 veces al día, y esto se utiliza por 1 a 2 semanas, asociado ya sea la aspirina o la indometacina o el ibuprofeno, uno de esos dos o uno de los tres, asociado a colchicina, que es un antiinflamatorio sumamente importante en estos casos de pericarditis. Bueno, de todas maneras, yo hablaba de las causas. Hay pacientes que hacen pericarditis post cirugía cardíaca, porque usted molesta el pericardio, o porque perforó el miocardio durante la colocación de un dispositivo de marcapaso, o durante una angioplastía, es decir, de hacer un catéter en la arteria coronaria, la disecó y pudo haber perforado. Entonces, ahí hace que se libere una serie el contacto de esa sangre, ¿verdad? O libera como una especie de estimulantes, lo que nosotros llamamos antígenos, que entonces hay una respuesta inmune y el pericardio se inflama. Por eso hoy día todos los pacientes que se están operando del corazón se les da colchicina para evitar que entonces después haga la pericarditis. Está la pericarditis post-infarto, que es de tipo autoinmune también. Y esto se trata con los mismos antiinflamatorios. Obviamente, cuando usted tiene dificultad o ve que el paciente no evoluciona bien, usted tiene la posibilidad de agregar entonces los esteroides como antiinflamatorios en este caso. El tratamiento generalmente es por en principio, 1 a 2 semanas. Si todavía el paciente tiene afección, se prolonga hasta las 4 semanas. Se deja en reposo y se le hace seguimiento con el mismo, se le hace nuevos ecocardiogramas para ver la evaluación. De todas maneras, hay pericarditis que son recurrentes, o sea que puede volver, cuando después de 4 o 6 semanas regresa la inflamación y la presencia de derrame pericárdico. Y está también la pericarditis aguda, está la pericarditis subaguda, que se diagnostica un poquito más tardío, o está la pericarditis crónica. Y ahí entra la llamada pericarditis restrictiva, porque entonces el pericardio se queda engrosado y entonces va a producir cambios en el electrocardiograma que son diferentes, y el paciente comienza a tener dificultad, a cansarse, porque entonces el corazón tampoco se puede llenar, no igual que el taponamiento, pero comienza a aparecer el patrón de bajo voltaje en el electrocardiograma, los ruidos cardíacos que normalmente se disminuyen tanto en la aguda como en la subaguda como en la crónica. Todo eso va a aparecer y entonces nosotros debemos buscar causas, entre ellos las neoplasias, en los casos de procesos inflamatorios autoinmunes, que son los que hacen enfermedades de tipo pericarditis de tipo recurrente, o sea que es recidivante, que vuelve otra vez. Y es preocupante porque no encontramos cuál es la explicación de esto, entonces hay que buscar la causa. Así es. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí. Doctor, usted acaba de decir algo que ha sido un detonante para mí, con respecto a la aspirina. Quiero hacer una pregunta. Yo escuché un médico que decía, o hay un estudio que las personas que no tienen problemas cardíacos no deberían tomar aspirina. Yo tengo un problema de migraña que a mí solo me la mejora un tipo de aspirina, pero es que entonces el problema es que es anticoagulante y eso trae muchos problemas. ¿Cuál aspirina? ¿Cuál aspirina es? ¿Cuál yo tomo? Sí. ¿Para la migraña? Sí. Aspirina Forte. Aspirina Forte, no la conozco. Oh, sí, tiene muchos años. Ajá. ¿De cuántos miligramos? Ay, yo ya me lo digo ahora, mire, pero eso es lo único que me ha controlado la migraña. Pero cuidado si es acetamina. No, aspirina Forte, porque yo sí, no la conozco en el mercado. El famoso laboratorio aquel. ¿De Bayer? Sí, señor. No, pero ellos tienen aspirina de 2 tipos. La de 81 miligramos y la normal. Y la 325.
Se lo digo ahora mismo que Sí. ya estoy... De todas maneras, aunque tenga efecto antiagregante plaquetario, porque no es un anticoagulante, sino antiagregante plaquetario, y por eso los pacientes pueden sangrar. Pero si usted no sangra, no hay razón. O sea, si eso es lo que la mejora, hay pacientes que van a tomar aspirina por muchas razones. Ahora, si usted no tiene, que es lo que pasa con muchos pacientes que se llevan de informaciones que oyen o que antes se promocionaba mucho tomar aspirina para evitar, pero para evitar que si usted no tiene ningún problema. Entonces, lo que se ha encontrado es que en esos pacientes que no tienen una enfermedad cardíaca puede ser más improcedente tomar aspirina que no tomarla, y por tanto, porque les pone a riesgo de gastritis, de úlcera y de sangrado que pueden llevar inclusive hasta la muerte por un sangrado gastrointestinal. Esa es la razón. Bien, doctor, usted ha mencionado tiempos cortos para tratar a estos pacientes, de 2 a 4 semanas para las medicaciones, un reposo de 4 a 6 semanas. ¿Se recuperan en qué tiempo los pacientes con pericarditis? Generalmente se recuperan, la mayoría de las pericarditis son de origen viral, gracias a Dios, son de origen viral y tienen buena respuesta, al igual que las mismas inflamatorias tienen buena respuesta. Y generalmente ya a las 2 semanas los pacientes están muy bien, es más, mejoran los síntomas y ya uno a las 2 semanas espera que si hay un pequeño derrame o ligero o moderado, el derrame ya haya desaparecido o esté desapareciendo. Es decir, que ya a las 4 semanas ese paciente debe estar perfectamente bien y si no lo está, entonces buscar causas de por qué esto sigue. ¿Pudiera ser recurrente? Claro que sí, a eso me refería ahorita, que puede ser recurrente. Entonces también ahí vamos sobre los procesos inflamatorios. Entonces ahí ya el tratamiento cambia, ya no solamente con la punción, sino que tú haces lo que se llama una pericardiocentesis, si tiene que extraer líquido para hacer diagnóstico, pero generalmente uno hace una pericardiectomía, es decir, tú entras, extraes líquido, si tiene que colocar una sonda para drenar, porque a veces hay mucho líquido y sigue produciéndolo, lo deja ahí hasta ver cómo va evolucionando, inicias el tratamiento, pero además sacas un pedacito del pericardio y lo manda a estudiar a patología para hacer el diagnóstico anatomopatológico y determinar por qué ese paciente está recidivando o haciendo recurrente la pericarditis. El otro caso es la pericardiotomía, que es el paciente que hace entonces el pericardio engrosado crónico, que entonces atrapa un poco el corazón y ahí lo que hay que quitarle un pedazo al pericardio para que el corazón se sienta libre. Bien, usted mencionaba que el paciente con pericarditis debe guardar un reposo y quizás quienes nos escuchan dicen, bueno, estoy en reposo, pero puedo caminar dentro de la casa. ¿A qué se refiere usted con este reposo? ¿Debe estar el paciente acostado totalmente? No, reposo físico. Reposo físico puede estar en su actividad en su casa, pero obviamente no hacer grandes ejercicios, grandes esfuerzos, porque hay que ver también cuál fue la causa. ¿Cuál es la causa del problema? Bien, además entonces de este reposo, ¿cuáles cuidados debe tener el paciente con pericarditis? Quizás la dieta, qué puede comer, qué no debe comer. No, básicamente, si no hay una enfermedad, por ejemplo, un cáncer, o generalmente debe llevar una dieta suave, baja en sal, obviamente, y grasa para en caso de que esté relacionado inclusive con una pericarditis post-infarto o post-cirugía por una cirugía coronaria, etcétera. Es decir, todo va a depender de cuál es el escenario del origen de la pericarditis. Mira, doctor, yo tengo una pregunta, pero antes de la pregunta no quisiera que él me diga chismoso. Ayer estuvimos conversando con el otorrino sobre las amigdalectomías, sobre todo esto. O sea, y obtuve la información, no lo sabía, que ya otorrino había sacado el benzetacil, la penicilina, como preventivo, aquella famosa inyección mensual para proteger de una carditis reumática. ¿Los cardiólogos están dentro de la misma línea? Mira, tú puedes utilizar otros antibióticos, no necesariamente la penicilina benzatínica, pero hasta ahora se prefiere la penicilina benzatínica en la prevención, profilaxis inicial, y en la prevención tú puedes seguir con medicación oral para no tener que estar pinchando, pero tiene que tomarla por cierto tiempo dependiendo de
del medicamento que tolera el paciente. Entonces, tú puedes usar acitromicina, puedes usar penicilina por vía oral, obviamente, pero en los inicios yo todavía soy de los que estoy de acuerdo con penicilina benzatínica, porque es una penicilina de depósito, y si tú no intervienes, claro, ya ha hecho la amigdalectomía, entonces al hacer la amigdalectomía ya es un poco diferente el enfoque, pero mientras tú no resuelves ese caso, que no lo evita, lo que pasa es que tú estás quitando el foco principal, porque las caries también pueden inducir al desarrollo de la carditis. Doctor, usted ha mencionado dos tipos de paciente: el paciente que puede fallecer por una pericarditis o el paciente que se recupera en unas semanas. Entonces, basados en esto, nos gustaría que ya finalizando la entrega del día de hoy, usted hablara sobre la importancia de buscar esta atención en el momento oportuno para evitar, pues, terminar en la muerte. Correcto. Sí, en el caso sobre todo de la muerte que se asocia más con el taponamiento, sobre todo cuando hay trauma. Sabe que muchas veces la gente tiene un trauma y dice, no, yo estoy bien, me siento bien. No. Acuda al médico a la emergencia, procure que lo chequeen, que le hagan su radiografía de tórax, que vean, y si inclusive hacer su electrocardiograma si ha tenido un trauma del tórax. ¿Por qué? Porque podemos encontrar sorpresas. Y si usted no le encuentra nada y se va a su casa y comienza a tener molestias, acuda de nuevo en procura de que se demuestre que usted no está teniendo ningún tipo de complicación postraumática. Bien, muchísimas gracias, doctor Ángel González Medina, por traernos este tema como cada miércoles tan interesante para que nuestra audiencia pues tenga estas informaciones a la mano y pueda cuidar muchísimo más de su salud. Para nosotros de verdad es de mucho valor el que usted saque de este tiempo tan valioso y esté con nosotros aquí cada miércoles. Lamentablemente hemos llegado al final de la entrega del día de hoy. Doctor Lafontaine, le voy a dar la oportunidad, el privilegio, aunque a usted no le gusta despedirse, de que se despida en el día de hoy de quienes nos escuchan. Mira, a mí no me gusta despedirme, por lo tanto, lo que voy a decir es, señores, bienvenido el día de mañana, donde vamos a tener una entrega más de Cátedra Médica. Hasta mañana. Bueno, buenos días. Cátedra Médica, porque